Vivimos en una era en donde parece que todo gira en torno a los likes, comentarios y la validación pública. Pero ¿qué pasa con esas acciones que no son aplaudidas? Hoy hablaremos de eso en Puedo Mucho. Bienvenidos a Puedo Mucho, porque sí, podemos todo, pero no al mismo tiempo. Hello, babe, bienvenidos una vez más a Puedo Mucho. Hoy con un tema bastante especial. En el título lo dice, inspiras a gente que finge que no te ve. Yo tengo que admitir que soy muy fan de los activadores. Para nadie es un secreto que el activador que más utilizo es... Allá afuera hay gente menos preparada que tú haciendo lo que tú quieres hacer simplemente porque confían en ellos mismos. Son esa clase de frases y esa clase de palabras que encienden cosas en mí. Y sé que esta en especial enciende chispas, no solamente en mí, sino en otras personas, por lo que he publicado en redes sociales. Y me pareció bien interesante traerlo a este episodio, al segundo sobre todo de esta temporada, porque siento que a veces no somos muy conscientes de el impacto que tenemos en otras personas. La paradoja de esta afirmación es que creo que te activa y te enciende cosas cuando lo dices desde ese lugar, pero cuando también, no sé, tienes miedo de hacer algo, se convierte en tipo en una traba, ¿no? Porque cuando uno piensa que alguien lo ve desde ese lugar, yo estoy inspirando a gente que de verdad cree que finge que no me está viendo, pero luego quieres hacer algo que te gusta, algo que siempre has soñado hacer, o algo que realmente has dicho, yo quisiera hacer esto en mi vida, pero no lo hago porque hay otras personas viendo. Pero no lo hago porque qué va a pensar el otro. Pero no lo hago por el miedo al que dirán o el miedo a exponerme y que, no sé, las personas tengan la oportunidad de hacer un juicio de valor sobre las cosas que hago. Y eso es la paradoja de este activador y por eso quise traerlo a esta conversación, sobre todo por el impacto que tenemos en las personas. Creo que ambas, del lado positivo, negativo, o no sé si positivo o negativo necesariamente, porque no se trata de blanco-negro, sino diferentes perspectivas, creo que ambas se reducen a eso, a el impacto que tenemos en otras personas y que creo que es importante hacer reflexión sobre eso. ¿Te has preguntado cuántas cosas has hecho con miedo que a otras personas les han inspirado? Que otras personas han dicho, bien, si esta persona puede hacerlo, porque yo no. Claramente yo como asesora y consultora en comunicación en medios digitales y marca personal, siempre refiero un poco todo a la exposición y a la creación de contenidos y las redes sociales, pero esto es algo que impacta sobre todo en toda nuestra vida, no necesariamente en este espacio, ¿no? Sobre todo porque nos da miedo ver de frente el impacto que tenemos en otras personas. Y quiero que hagas la reflexión en este momento porque yo lo he estado tratando de hacer las últimas semanas, ¿no? Yo creo que durante un tiempo, de nuevo voy con mis experiencias personales, yo siento que durante mucho tiempo yo quise invalidar un poco el impacto que sentía que tenían otras personas. Yo te voy a contar un poco cuando yo empecé a trabajar en redes sociales. O a mostrarme en redes sociales fue en realidad por una depresión, la depresión migratoria. Yo nunca había salido de mi país y la primera vez que salí fue a migrar literalmente a una ciudad totalmente diferente. Dejé mi familia, el arraigo familiar, dejé mi trabajo, dejé tantas cosas. Y la verdad es que fue muy abrumador para mí, yo no supe manejarlo, pero creo que me refugié, como siempre, en el trabajo y había tenido tantos conocimientos sobre redes sociales, sobre exponerse, sobre marca personal, que dije, bueno, capaz, y agarro mi teléfono y utilizo eso que por tantos años hice para otras personas, voy a hacerlo para mí. Y fue justo ese momento en el que yo empecé a compartir contenido en redes sociales y a compartir no desde un lugar, porque nunca he tratado de hacerlo desde el lugar de la que sabe más, sino de, bueno, ¿qué tal si haces esto? Hablaba de aplicaciones, hablaba de cómo comunicarte, de qué cosas decir y eso realmente a mí me ayudó muchísimo a abrirme un espacio
un pequeño espacio en las redes sociales, no solamente aquí en Uruguay, sino también en otros países, en Chile, Colombia, Venezuela, Argentina, México. Y creo que ese impacto, yo creo que siempre lo digo, el 2019 fue el mejor año de exposición para mí porque yo como que pude recibir el feedback de las cosas que hacía en redes sociales y conocí mucha gente preciosa, mucha gente se me acercó, hice una gira de conferencias en México, Argentina, Chile, en fin, fui a conocer mucha gente en persona y mucha gente me decía cosas muy preciosas. Tu hogar debe reflejar quién eres y este set refleja qué es Puedo Mucho. Este episodio es patrocinado por Pacífica, que no solo tienen interiorismo personalizado de alta calidad, sino que además transforman tu hogar en ese refugio de serenidad y belleza que tanto necesitas. Te invito a que los visites en Vía Diseño Mall, donde no solamente puedes ver toda su oferta, sino que además puedes probarla. Créeme, te va a encantar. Recuerdo que al salir de las conferencias me abrazaban y me decían, tu contenido a mí me ha ayudado muchísimo, gracias por ser como eres, y me decían todas estas cosas que yo la verdad es que las recibía con amor, pero me daba miedo el impacto que sentía que tenían otras personas, porque capaz, obviamente nadie te dice estas cosas para hacerte sentir mal o hacerte sentir miedo, pero yo creo que era más como el sentido de responsabilidad que yo empecé como a sentir un poco de ansiedad social, porque sentía que mucha gente sabía quién era yo, pero yo no sabía quién eran ellos. Y empecé a ponerme como bolsos de cosas que estaban en mi mente. Solamente estaba en mi mente, no estaba en ningún otro lugar. Y creo que con el tiempo empecé a inconscientemente quitarle valor a eso, ¿no? Yo decía, bueno, sí, ay, sí. Cuando me decían, eres muy buena en lo que haces, me encanta lo que haces. Y yo, sí, claro. Y como que no era importante, me explico. Yo decía, esto no se me tiene que subir a la cabeza. Me decía eso una y otra vez hasta que se hizo realidad. Nunca se me subió a la cabeza, digamos, yo nunca lo sentí así, evidentemente uno tiene versiones en la mente de otras personas de las que uno no es responsable, quiero que te lleves esa frase. Sin embargo, siento que yo, al tratar de quitarle valor a eso, por miedo, dejó de tener impacto, dejé de creer en el impacto que yo tenía en las personas. Por un tema no sé, de lidiar con mi ego, yo tuve que trabajar mucho el tema del ego, eso lo dejaré para otro episodio. Tuve que trabajar mucho el ego porque donde yo me empecé a desenvolver en el mundo de las conferencias, y yo la realidad es que desempeñaba diferentes roles y el tema del ego fue un tema de conversación bastante duro, se tocó desde diferentes lugares y a mí eso como que me marcó. Entonces siempre lucho con que, bueno, que si el ego, como si el ego es algo malo, y la verdad es que el ego es como la envidia, amor, y esto lo digo desde mi naturalidad como persona. La realidad es que yo no siento que sean malos, sino que todo en exceso está mal. Y yo creo que la falta de ego también es una carencia, ¿no? Porque uno necesita validarse uno mismo, darle valor a las cosas que uno hace y lo que es capaz de impactar en la vida de otras personas, porque a veces la palabra impactar es tan grande que uno cree que es que, bueno, no sé, que le cambiaste la vida, y no, a veces no se trata de eso, a veces es una inspiración, a veces es que le abriste la puerta a alguien o le dijiste, yo soy de las que pirapea todos los looks. Yo si veo a alguien que está linda o a alguien que está hermoso en la calle, me parece que está preciosa vestida, se lo digo. Qué lindo estás vestida, qué cool tal cosa. Y a veces esa pequeña cosita causa algo en las personas, impacta. Y eso no necesariamente es un cambio de vida o, no sé, marcadas para siempre. Y creo que a veces uno como que se monta esos bolsos y te los montas tanto que se convierten en los ladrillos que cubren tu autenticidad. Porque siempre escuchamos hablar de autenticidad, siempre escuchamos hablar de ser auténticos, de que tú tienes que ser tú y tienes que ser fiel a ti mismo. Y es un tema tan
tan grande, tan intrínseco, para mí es como un tejido, ¿no? Son diferentes cosas que se entrelazan para que tú puedas ser fiel y auténtico. Pero cuando logras serlo es cuando realmente inspiras a otras personas. Es la autenticidad la puerta de la inspiración. Y esto lo digo porque a veces como no somos, como que le huimos a, o si te pasa, porque yo siento que a mí me ha tocado trabajar con los años, darme cuenta que la autenticidad realmente marca la diferencia y no siempre tenemos esta realidad, no siempre está en nuestro consciente que estamos siendo auténticos, es algo que nace, es algo que aflora, sobre todo cuando te gusta o te divierte algo o cuando lo haces de corazón. Y sé que a veces romantizar la autenticidad es como, es un montón porque yo, siendo honesta, creo que ser auténtico también es un tema de valentía, eh, también es un tema de autodescubrimiento. Yo soy una persona que mi esposo creo que es la única persona que puede decir que a veces sé muy bien lo que quiero y la mayoría de las veces no lo sé, pero hay personas que tienen la percepción de que yo tengo muy claro las cosas que quiero y la verdad es que no. Y si a ti te pasa que tampoco estás demasiado clara o claro de las cosas que quieres hacer, es porque de eso se trata el camino del autodescubrimiento, ¿no? Descubrir qué es lo que quiero hacer para hacer las cosas divirtiéndome con el corazón, para disfrutarlas. Y he aprendido con el tiempo de que eso es como la felicidad. Descubrir que algo te gusta y hacerlo con autenticidad y con el corazón es como la felicidad. No te pasa todo el tiempo. Cuando digo, suena horrible que lo diga así, no es que no te pase todo el tiempo, sino que son momentos, son momentos, son etapas, son cosas que tienes que estar muy activo para sentirlas y decir, sí, esto es la felicidad. Y siento que es exactamente lo mismo con el tema de la autenticidad, porque es realmente cuando tú te encuentras en el flow de hacer algo que te gusta, en el flujo de divertirte, en el flujo de esto me nace y esto me hace feliz. Son momentos, no es como que todo el tiempo está pasando eso, sobre todo cuando uno convierte una pasión en un trabajo. Y esto no me refiero solamente a quien trabaja como creación de contenido en las redes sociales, sino al diseñador que estudió diseño y que le apasiona el diseño y le encanta, pero que al final en su trabajo tiene que hacer cosas que quizás no le guste tanto. El que es médico y se especializó en algo y que le gusta, pero bueno, o sea, necesitas también convertirlo como en tu trabajo, ¿no? Entonces siento que en la adaptabilidad, de esa habilidad de la que siempre hablo y que la que siempre me aferro, sí se pierde un poco eso del romantizar la autenticidad, porque la autenticidad no solo es hacer las cosas de corazón y divertirte y disfrutarlas, sino también seguir tus valores. Y a veces seguir tus valores a veces no es tan divertido. A veces no se siente tan natural. La realidad es que ser valiente también es tomar decisiones que quizás con las que no estás demasiado cómodo. Y creo que un poco hablar de esa realidad es importante también, ¿no? Porque yo soy una tipa muy positiva y muy optimista y estoy segura que tú también haces tu esfuerzo de constantemente pues activar esas cosas en ti, estar positivo, positiva, darte cuenta de tus errores, ser autorreflexivo. Mi terapeuta siempre me dice que yo soy una persona demasiado autorreflexiva y que por eso puedo comunicar las cosas como las comunico, pero que también soy una persona que siempre está diciendo lo correcto. Y creo que sí, un poco. De hecho, mi hermana, que amo muchísimo, por supuesto, es mi hermana, con la que ahora tengo una mucho mejor relación que la que tenía cuando éramos muy jóvenes, de la nada me sorprendió mandándome un audio con el review del episodio anterior. Hermana, me encanta, es muy auténtico, soy feliz, de hecho espero poder compartirlo, pero a mí me impactó eso, me hizo sentir diferente y
y desde un lugar muy desde el amor. Fue una validación importante para mí. ¿Por qué? Porque tú y yo lo sabemos, y seamos honestos, la realidad es que uno cuando crea cosas o comparte cosas o cuando hace algo, esperar validación de tu familia y de tus amigos es un arma de doble filo, porque las cosas que haces no las estás haciendo necesariamente para ellos, que ellos se van a ver beneficiados de eso, por supuesto, porque son tus amigos, tu familia y parte de tu vida, sí, pero no son como los primeros que están ahí, sí, bien, dale, me encanta, no son tus primeros cheerleaders, y eso todo el que ha intentado algo en la vida lo sabe. Hay frase que me encanta que dice, al principio eres un loco, cuando lo estás intentando es un desperdicio de tiempo, y cuando lo estás logrando, wow, qué increíble, sí, yo sabía que lo ibas a lograr, ¿no? Pero digo, esta validación a mí me impactó bastante, me hizo sentir muy bien, y te comparto esto porque siento que fue auténtico, ¿no? Vino desde la naturalidad de ella escucharme el episodio y decir, bueno, ¿sabes qué? Yo te lo... Quiero que sepas que me gusta lo que estás haciendo, que es honesto lo que estás haciendo. Igual, todos los reviews que recibí, yo sinceramente no estoy buscando tener 1.000 millones de comentarios, 1.000 millones de likes, para nada. A mí lo que me hace feliz de compartir estas cosas contigo a través del podcast de Puedo Mucho, desde el 2019 que lo estamos haciendo, es poder extender la conversación, porque siento que en mi Instagram o en mi Pinterest o en mi TikTok creo que soy como muy, muy simple, ¿no? Los mensajes son muy cortos, y tener esta conversación y poder decirte las cosas que pienso y que sé que tú también has pasado, que mis experiencias, porque sé que de alguna forma tú también las has vivido, creo que es importante conectar desde ahí. En fin, creo que ser auténtico significa ser fiel a uno mismo, y incluso cuando nadie te está viendo, ¿no? Yo quise hablar sobre las personas fingen que no te ven, es porque a veces uno no estás, tú estás pensando siempre en el escenario negativo de que esta persona me está viendo, o voy a hacer algo y la gente, y si le gusta o no le gusta, y qué van a opinar de mí, qué van a decir. No sé, la mente suele ser muy mala cuando tú te enfocas en eso, ¿no? Sin embargo, creo que también hay gente que al principio se impacta de las cosas que haces y se inspiran en las cosas que haces. Te invito a hacer esa reflexión, ¿no? ¿Qué cosas has hecho tú que a otras personas la han inspirado? Y con esto no me refiero a que si yo me compré la cartera, ella también se la compró. No, sino de, bueno, yo... no sé, le dije a una amiga, dale que tú puedes y puedes hacerlo, y estuve ahí, la apoyé y lo logró, o simplemente hubo un día que yo quise hacer las cosas como yo quise, me animé a hacer lo que yo quería, y eso inspiró a otras personas. Te cuento esto porque gracias al review de mi hermana y de otras personas, decidí volver a hacer este podcast. Pues yo dije, voy a hacer el primer episodio y después vamos a ver cómo funciona. Y aquí estoy haciendo el segundo. O sea, digo, es importante que uno le dé valor a las cosas, pero uno, y que cuando recibas la validación externa sea como, sí, bien, lo estoy haciendo bien, claro que sí. O sea, de nuevo, no quiero caer en lo que te decía en el episodio anterior, que tienes que ser optimista y positivo, y no, pero realmente creo que la gente que ve las cosas que haces siempre se lleva algo. A veces les despierta a veces tu luz les despierta a ellos demonios. A veces es que tu luz le enciende algunas cosas, pero siempre todo lo que tú haces tiene un impacto en las personas. Queda de tu parte ver si este impacto es positivo, queda de tu parte recibir digamos, el valor de las cosas que las personas te dicen. Pero creo que lo más importante es reconocer uno mismo que uno tiene un poder. Y creo que ese es como el propósito de Puedo Mucho, ¿no? De este podcast. Que tú reconozcas que tienes el poder de tu mentalidad, como el episodio anterior, y el poder de inspirar a otras personas. Y que esto no te dé miedo, que esto no sea una cárcel, ¿no? Porque
uno no siempre está pensando en el otro. A veces uno tiene que hacer las cosas pensando en lo que uno quiere, y mientras más auténtico y mientras más fiel seas a ese deseo que tú tengas, creo que más personas reciben esa luz. A veces alumbra sus demonios, a veces se enciende, pero creo que es importante reconocer el impacto que tenemos en las personas, no minimizarlo. Y sí, utilizarlo como activador, porque tampoco es que vamos a fingir acá que somos las personas de luz y que solamente, no sé, tenemos felicidad y optimismo y cosas positivas para compartir. Claro que no. Yo siento que nosotros somos, como lo dice en la Biblia, somos luz y sal. Y, y creo que sí, que está bueno también reconocer que uno impacta a las personas con las pequeñas cosas que uno hace. Y pensar en uno mismo y pensar en lo que uno quiere hacer y respetar su autenticidad, entendiendo que la autenticidad no solamente es, ay, qué feliz soy haciendo lo que hago, sino también es tomar decisiones incómodas, sino que también es ser valiente. eh, Realmente impacta en la gente. Realmente hay gente que está ahí esperando a ver qué es lo próximo que vas a hacer, a veces para criticarte, porque sí, y a veces solo por ser espectadores. Pero si hay algo que es una realidad, es que todos jugamos un papel en la vida. A veces somos espectadores, a veces somos protagonistas. Lo importante siempre es de tener en claro, a veces, cuando puedas, tener en claro qué papel estás jugando tú y qué tan importante es eso para ti. Inspiras a gente que finge que no te ve, y que por muy impresionados que estén con las cosas que haces, nunca te van a aplaudir. Esto me lleva a otro tema bastante personal. Yo cuando compartí que me iba a hacer la cirugía bariátrica, yo sabía que esto iba a llegar a todos lados. Yo vivo en un país que es pequeño además, y sé cuando la gente está, estoy en tema de conversación, en los cafés, en las meriendas. Yo sabía que eso iba a tener un impacto en la vida de las personas. No sabía a qué nivel, pero creo que fue la primera vez en años, te juro, que yo sentí que fui fiel y auténtica conmigo misma. A ver, no es que antes no lo haya sido, pero creo que esta vez fui más consciente de eso que nunca. O sea, no me dio ni una pizca de miedo que si la otra dice, que si la otra me funa, que si la otra escribe, que si la otra habla, que si en su podcast dice. Mira, nunca me importó tan poco como esa vez. Y creo que era por la autenticidad y lo fiel que fui a mí misma al tomar esa decisión. Y no tomar solamente la decisión de la cirugía, sino tomar la decisión de compartirlo. Y eso me hizo tan feliz. Te juro que me hizo tan feliz. Aprendí muchas cosas de esa experiencia. Aprendí que realmente uno tiene que estar muy conectado y decidido y reconocer que está siendo fiel a uno mismo para que realmente te importe poco o nada lo que digan otras personas. Reconocer tu valor, o sea, el valor de las cosas que yo estaba haciendo. Yo recuerdo que en el 2021 también compartí mi proceso de explantación de prótesis, porque me la saqué. Y decía, yo voy a compartir esto y la gente va a pensar y va a decir de mí. Y creo que en ese momento fue exactamente como cuando compartí mi cirugía bariátrica. Dije, bueno, o sea, al que no le gusta está bien y el que le parece que está mal está bien, pero ¿cuántas personas o cuántas mujeres no están allá afuera diciendo, ay, me encantaría que alguien me hablara sobre la explotación de prótesis, sobre tenerlas o no, volvérmelas a poner y contarlo? Porque para eso están las redes sociales. Las redes sociales son un storytelling, son una historia, son para socializar, para contar. Y recuerdo que recibí muchísimo amor. De hecho, eso me abrió un espacio enorme en mi carrera, porque mucha más gente me conocía por contar esa cirugía, contar cómo fue el proceso, contar cómo me sentía, mostrarlo. Y creo que eso,
justo fue lo que me pasó cuando contesta cirugía bariátrica. Para mí era muy importante decirle a la gente, mira, yo voy a hacer un cambio. Y la verdad es que podría decirte, así decía en el video, de hecho voy a poner aquí el video para que lo veas, el trocito de video. Yo en ese video decía, para mí es muy importante ser auténtica y fiel a mí misma, porque yo te podría decir, mira, la verdad es que yo bajé de peso a punta de agua y ejercicios. Podría decir eso, claro que sí. ¿Cuántas personas no fingen en redes sociales? De hecho, antes de que cerrara TikTok, hubo un boom donde todos los creadores de contenido empezaron a contar su última verdad antes que cerrara Twitter, y una mujer que hacía hielitos, ¿visto estos hielitos? Las gaveras de hielitos con frutitas, sabores y cosas. Dijo, yo hago los hielos pero nunca me los tomo, nunca me los como, me parece horrible. Y así parejas que fingían que eran pareja pero no eran nada. O sea, millones de cosas que salieron a la luz. Y me parece que está bien. Yo creo que cada quien hace, de nuevo repito, con su vida lo que quiere. Creo que deberían ser responsables, pero yo creo que más responsable debe ser uno con lo que consume. Lo hablamos en el episodio anterior. Sin embargo, creo que para mí era importante decirle a la gente que yo, la verdad es que me hice esta cirugía. Yo no quiero tener que fingir. No quiero tener que, no sé, decirle mentirle a la gente, a personas que me han seguido desde años y decirte, ay, no, viste, es que yo empecé a entrenar y lo logré. No, no lo logré así. No lo logré, no es que no lo logré así, sino que yo tomé la decisión de hacer esto. Y no quiero tener que fingir para que los demás estén bien, para no incomodar a otros. De hecho, eso es uno de los episodios que viene. Y creo que de ahí nace la autenticidad. Y te comparto mi historia y me pongo eufórica porque realmente para mí fue un momento crucial haber hecho eso, de publicarlo, de contarlo, sabiendo las consecuencias de lo que traería esto, porque la realidad, por mucho que yo te diga, a mí no me importa lo que piensa la gente, la verdad es que a veces duele, a veces es ni siquiera lo que dicen, sino quién te lo dice, porque sabes quién te lo dice. Y pareciera que no pensara las cosas que te dice, porque sobre todo porque a veces me da mucha lástima el dolor que se ve reflejado en lo que la gente te comparte, ¿no? Pero nada, a partir de ese momento, yo soy otra persona. Me siento otra persona. Y practicar ser auténtico y fiel a lo que uno quiere, créeme que despierta algo en ti que no sé cómo realmente describirlo. Eso me dio una sensación de poder bastante importante. Y no de poder sobre nadie, sino sobre mí, sobre mis decisiones, sobre lo importante que es yo dar ese paso. Y te lo cuento porque tú deberías saberlo también, deberías probarlo también, deberías tener esa sensación en algún momento. No solamente por la validación de otros que te digan, sí, qué bien, sino de la satisfacción de tú decir, sí, claro que sí, lo siento, está aquí y lo hice por mí. Y esa es una de las perspectivas, ¿no? de este activador, que la gente finge que no te ve y no te va a aplaudir por mucho que estén impresionados. Sobre todo porque meses después, han pasado 6 meses, casi 7, desde que yo publiqué ese video. Y gente que me decía, no puede ser. Ahora, ay, qué feliz, qué bueno, veo tu cambio, qué orgullo, qué inspirador. Porque se trata de eso. Se trata de solamente apreciar un poco más y valorar un poco más quiénes somos, las cosas que queremos, sin pensar tanto en el otro, porque va a ser justo eso lo que al otro lo encienda. Lo que el otro diga, sí, me gusta. Entonces este episodio, más allá de hablar de si hay otros que te envidian o que te ven y no te dicen nada nunca, que probablemente estén ahí y que probablemente también vean este episodio y no le den me gusta, ni lo compartan, ni escriban un comentario, ni siquiera un emoji, ni siquiera te van a apoyar en eso.
no es lo importante. Lo importante es que tú reconozcas tu valor. Y reconocerlo no siempre va a ser fácil. Y no siempre va a ser divertido. Y no siempre va a ser obvio y claro como la luz del día. Pero con que siempre hagas el intento, cuenta. Mi nombre es Ángela Blones. Si quieres seguir conectado conmigo o conectar a través de las redes sociales, estoy haciendo contenido tremendo. Estoy haciendo un blog, estoy haciendo blogs más 30. Así que están buenísimos. Espero que me sigas, @AngelaBlones en todas mis redes sociales. Si puedes compartir este episodio, me encantaría. Más que compartirlo, porque a mí lo que me importa es que tú lo veas, es que me compartas tu experiencia, coméntame si te gustó, qué es lo que es, cómo tú lo vives, qué activa en ti inspira a esa gente que finge que no te ve, cuál ha sido tu experiencia, cómo te has dado cuenta que has inspirado a otras personas y no sabías, porque ese comentario que tú vas a dejar va a inspirar a otra gente, no porque sea mi podcast, sino porque hay gente que los lee. Y hay gente que dice, sí, a mí también me pasa. Así que te invito a dejar tu comentario, a compartir y nada. Recuerda que por ahí hay gente menos preparada que tú haciendo lo que tú quieres hacer solamente porque confían en ellos mismos. Y recuerda que puedes todo, pero no puedes todo al mismo tiempo. Te mando un beso. Hasta aquí el episodio de hoy. No olvides seguir, compartir y buscarnos en las redes sociales como Hola Puedo Mucho, donde encontrarás contenido para seguir conectando con tu poder. Agrega este podcast a tus favoritos para que no te pierdas el próximo episodio. Puedo Mucho es un podcast original de Ángela Blones. Diseño y edición de José Navarro. Producción ejecutiva y comercialización de Leonardo Garer. Y nunca olvides, puedo mucho.